Bienvenidos a otra entrevista. Soy Pascal de la Red de Estudios de Neutralidad. Estamos colaborando con la revista austríaca Internacional. El enlace se proporciona a continuación. Hoy, estoy hablando con el Dr. Anatol Lieven. Es un autor británico, analista de políticas y exprofesor de la Universidad de Georgetown. Actualmente, es investigador senior en el Instituto Quincy para la Diplomacia Responsable. El Dr. Lieven tiene un profundo conocimiento de Europa Oriental y Asia Central. Trabajó como periodista en estas regiones de 1985 a 1998. Durante este tiempo, cubrió las guerras en Afganistán, Chechenia y el Cáucaso Sur. Ha escrito varios libros sobre Rusia y sus países vecinos. Estos incluyen las revoluciones bálticas, Estonia, Letonia, Lituania y el camino hacia la independencia. Su trabajo más reciente es Ucrania y Rusia, una rivalidad fraterna. El Dr. Lieven ha escrito varios libros significativos. Sin embargo, hoy, nuestra discusión se centra en la situación en Ucrania y sus alrededores. Ha publicado numerosos artículos sobre este tema y ha sido bastante vocal al respecto. Escribió un ensayo defendiendo al embajador Jack Matlock, quien ha aparecido previamente en este canal. En su ensayo, argumentó que Ucrania necesita principalmente reconciliarse con su propia diversidad. También afirmó que el conflicto con Rusia está influenciado en gran medida por la incapacidad del gobierno ucraniano para negociar un acuerdo factible para sus minorías. Recientemente, escribió un artículo para Foreign Policy. En este artículo, abogó por la cooperación en seguridad entre la OTAN y Rusia. Dr. Lieven, quiero discutir todo esto con usted hoy, así que gracias por tomarse el tiempo. Hola, antes de adentrarnos en los detalles de Ucrania y Rusia, permítame hacerle una pregunta preliminar sobre su actual empleador. Muchos de nuestros espectadores están en Europa y pueden no estar familiarizados con el Instituto Quincy. ¿Puede explicar qué es el Instituto Quincy? ¿Cómo es trabajar allí diferente a trabajar en una universidad? Además, ¿el Instituto Quincy tiene una posición sobre los eventos actuales? ¿O las opiniones entre sus colegas varían con respecto a lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia? The Quincy Institute really grew originally out of opposition to the Iraq. El Instituto Quincy se desarrolló inicialmente en oposición a la guerra de Irak en 2003. Ese fue el momento en que muchos de nosotros nos unimos por primera vez. Veníamos tanto de la izquierda como de la derecha. Por lo tanto, el Instituto Quincy es esencialmente una coalición de conservadores moderados y izquierdistas moderados. Sin embargo, todos compartimos una creencia común. Estamos en contra de la búsqueda de la dominación estadounidense en el mundo a través de la fuerza militar. Creemos en la cooperación, no en la rivalidad, entre las grandes potencias. También nos oponemos a la militarización de la política estadounidense. Desde nuestra perspectiva, nos diferenciamos de algunos otros grupos de reflexión porque tenemos un objetivo ideológico. Todos estamos de acuerdo en esto, aunque nuestras opiniones sobre la política interna varían considerablemente. Sin embargo, no es completamente diferente porque, por ejemplo, Quincy también está fuertemente en contra de la militarización de la policía estadounidense. Aunque no apoyaríamos lemas como desfinanciar a la policía o abolir la policía, sí criticamos fuertemente los aspectos fuertemente armados, gatillo fácil y paramilitares de la policía estadounidense hoy en día. Las razones de esto son, supongo, obvias. Sin embargo, Quincy solo comenzó hace un par de años. Esto se debió principalmente a que tomó el período intermedio de 16 años desde la guerra de Irak para reunir donantes. To put together donors. The donors are also, in terms of domestic politics, a very mixed bunch, but have also come together. Los donantes, en términos de política doméstica, son un grupo muy diverso. Sin embargo, se han unido en oposición a la dominación y primacía militar estadounidense en el mundo. Nuestro apoyo y actitudes han sido fuertemente influenciados por los repetidos fracasos de esta política en los últimos 20 años. Esto incluye el desastre de la guerra de Irak, el fracaso en Afganistán y la desastrosa intervención en Libia y Siria. Este último solo evitó por poco convertirse en otro desastre estadounidense, gracias a Barack Obama.
Quincy no apoya las ambiciones de Rusia, Irán o China. Sin embargo, tampoco cree que América pueda simplemente ignorar los intereses de estos países. Se opone a cualquier intento de imponer la voluntad de América sobre ellos a través de la intimidación militar o económica. America can simply disregard the interests of these countries and attempt to impose its will on them by either military or economic intimidation. En otras palabras, Quincy también tiene una actitud realista. Creemos que hay estados poderosos en el mundo y sus intereses no están determinados por sus sistemas políticos. En otras palabras, esto también era cierto para un gobierno ruso mucho más liberal y democrático en la década de 1990. Se oponían categóricamente a la ampliación de la OTAN. Miembros de ese gobierno y sus partidarios nos dijeron en ese momento que si se extendía la membresía de la OTAN, o si había una amenaza de extenderla a Ucrania y Georgia, significaría una confrontación profunda y posiblemente incluso una guerra. Entonces, ese es el perfil de Quincy. So that is the profile of the Quincy. Eres un autor y académico británico, ¿correcto? Entonces, Quincy tiene muchas conexiones internacionales. ¿Puedes confirmar dónde está ubicado? Tiene su sede en los Estados Unidos, en Washington, D.C., pero también tiene miembros de Europa trabajando allí, ¿verdad? To some extent. I mean, I think I'm the European branch of the Quincy at present. My office is behind me. Can't see the bed at the moment. But certainly the Quincy. Hasta cierto punto, creo que represento la rama europea de Quincy en este momento. Mi oficina está ubicada detrás de mí. No estoy liderando exactamente en este momento. Sin embargo, Quincy definitivamente busca alianzas y apoyo de personas en todo el mundo, especialmente en Europa, que también se oponen a una mayor expansión del poder occidental. Aunque desde una perspectiva ligeramente diferente, tanto los conservadores como los liberales entre nosotros creen que América y Occidente deberían centrarse en una reforma doméstica urgente. Creemos que no deberían intentar la dominación global. En términos de Europa, apoyamos firmemente a la Unión Europea y su papel en Europa Oriental. Sin embargo, como muchas personas, nos hemos vuelto escépticos sobre la posibilidad de una mayor ampliación de la Unión Europea. También dudamos de las posibilidades de transformar la Unión Europea en un superestado europeo. And also the chances of turning the European Union into some, European super state. So. Entonces, no estoy seguro si llegaremos a Ucrania y Rusia, pero tengo una pregunta más en mente. Ahora, hay esta interesante tensión en Europa. Algunas personas dicen que Europa debería tener sus propias capacidades militares separadas de la OTAN. Pero hay un enfoque transatlántico para eso porque afectaría a la OTAN. ¿Te genera conflicto esto? ¿O tienes una opinión sobre si Europa debería tener su propio ejército? Well, we certainly think that Europe should do much more to deal with its own security. Partly because given, the. Ciertamente creo que Europa debería hacer mucho más para abordar su propia seguridad. Esto se debe en parte a la tremenda impopularidad entre el público estadounidense de nuevos compromisos americanos, especialmente en Europa. Después de todo, como muchos en América señalan, Europa es lo suficientemente rica y fuerte como para manejar su propia defensa. Tengo un ensayo que se publicará en una revista política en abril. En él, argumento que la Unión Europea necesita definir su papel militar. Los países europeos necesitan identificar las amenazas a Europa que tienen la capacidad física de enfrentar y deberían tener la voluntad de enfrentar. Hablo de los Balcanes, donde solo un pequeño número de tropas occidentales y la amenaza de intervención estadounidense están previniendo nuevas guerras en Kosovo y Bosnia. Esta es una región donde Europa ha fallado anteriormente. Frankly, a tiny number of Western troops and the threat of American intervention are preventing new wars in Kosovo and Bosnia.
A principios de la década de 1990, discutí la situación en África Occidental. Esta es una región que ha estado mucho en las noticias recientemente. Los informes sugieren que los esfuerzos franceses allí están flaqueando. Los europeos no han hecho mucho para ayudar de manera tangible. Esta es una región que está lidiando con una mezcla de problemas. Estos incluyen disfunción gubernamental, crecimiento de la población, pobreza profunda, corrupción, extremismo islámico y la creciente amenaza del cambio climático. Estos factores corren el riesgo de causar un colapso estatal. Esto podría tener graves consecuencias, especialmente para Europa, en términos de migración. Europa debería ser capaz de abordar estos problemas. Sin embargo, debo admitir que me he vuelto muy escéptico sobre si Europa realmente tomará medidas. Podríamos discutir esto en el contexto de Ucrania. He encontrado el comportamiento europeo en las últimas semanas, francamente, humillante. Lo digo como alguien que todavía se considera europeo. Vamos allí. Solo he dado una breve introducción sobre ti, pero tu relación con Ucrania, Europa del Este y Asia Central es bastante profunda. ¿Puedes contarnos más, especialmente sobre Ucrania? ¿Cómo ha sido tu compromiso con el país durante la última década o dos? Well, my engagement in Ukraine goes back almost 3 decades because as a correspondent for the London Times in the former Soviet Union. Mi participación en Ucrania abarca casi 3 décadas. Fui corresponsal de The London Times en la antigua Unión Soviética, con sede en Moscú, y viajé frecuentemente a Ucrania. Escribí un libro publicado en 1999 titulado Ucrania y Rusia, una rivalidad fraterna, que se basó en mis viajes por Ucrania. El principal argumento que presenté en ese libro es que Ucrania es un país profundamente dividido, con diversas interpretaciones de su identidad nacional y, en menor medida, de su alineación geopolítica. Afirmé en el libro, que fue publicado hace 23 años, que cualquier intento de definir estrictamente a Ucrania, ya sea en términos de su identidad interna o forzándola a elegir entre Occidente y Rusia, llevaría al desastre, incluyendo una posible intervención rusa. Either in terms of defining its internal identity or trying to force Ukraine to a choice between the West and Russia would lead to disaster. Mi postura siempre ha sido que Ucrania, por su propia naturaleza, debería dejarse sola para encontrar su propio camino. Culpo fuertemente al gobierno ruso por intentar incorporar a Ucrania en la Unión Euroasiática en 2013. Siempre estuve seguro de que esto desencadenaría protestas masivas y rebelión dentro de Ucrania, lo cual ocurrió. También advertí contra cualquier intento de incluir a Ucrania en la OTAN. He afirmado constantemente que la perspectiva de que Ucrania se una a la Unión Europea es tan lejana que podría posponerse para otra generación. Esto se debe a que depende de reformas internas que actualmente están estancadas. Durante 25 años, he argumentado que cualquier esfuerzo por incorporar a Ucrania en la OTAN resultaría en una revuelta en algunas de las regiones rusas del país y provocaría la intervención rusa. Esto también ha ocurrido. Two questions about this. On the one hand, what do you make out of this current media onslaught about? Hay dos preguntas que quiero hacer sobre esto. En primer lugar, ¿cuál es su opinión sobre la actual avalancha mediática que sugiere que Ucrania debería unirse a la OTAN? Esto parece puramente hipotético para cualquiera familiarizado con cómo funciona la OTAN y la distribución actual de opiniones dentro de la organización. En segundo lugar, Rusia está exigiendo garantías de seguridad e iniciando discusiones sobre la seguridad europea común. Mi segunda pregunta está relacionada con un artículo que escribió en defensa del embajador Jack Matlock. En él, mencionó que hay tendencias nacionalistas y preocupantes dentro de Ucrania. Estas tendencias etiquetan cualquier cosa que no se alinee con la visión de Ucrania de una sociedad unitaria como extranjera y algo que quieren eliminar. ¿Podría elaborar sobre esto? ¿Todavía ve esto como un problema apremiante? Society as outsiders and something that they want to eradicate. Do you see this still boiling, or can you explain this, flesh this out a bit more?
Bueno, puedo proporcionar un ejemplo. El Acuerdo de Minsk de 2015, que tenía como objetivo traer la paz a la región de Donbass, incluye una cláusula. Esta cláusula establece que los derechos lingüísticos, que se refieren al ruso, y la autonomía cultural de los rusos dentro de Ucrania deben ser totalmente respetados. Sin embargo, ha habido numerosas leyes en los últimos 3 años que han contradicho directamente esto. Estas leyes incluso fueron condenadas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Esta condena solo ocurrió porque los húngaros, que también tienen una minoría en Ucrania, protestaron contra estas leyes. Claramente, la postura actual de Ucrania sobre el tema de Donbass es que Donbass debe volver a una Ucrania unitaria sin autonomía local. Esto se da en circunstancias en las que el gobierno central ucraniano y el parlamento pueden seguir funcionando. Incluso pueden intentar eliminar gradualmente el idioma ruso dentro de Ucrania con el tiempo. Esto es completamente inaceptable. Nunca será aceptable para la gente de Donbass. Además, contradice completamente los principios occidentales. Estos son principios que hemos seguido al tratar con otras sociedades étnicamente divididas. Bueno, lo que a menudo escuchamos en Occidente es que el Donbass, estas dos repúblicas aspirantes, son títeres de Rusia. La única razón por la que existen es esencialmente debido al apoyo militar de Rusia. Si no fuera por Rusia, el Donbass sería una parte pacífica de Ucrania y el país estaría unido. ¿Qué opinas al respecto? Pero eso es absurdo. Quiero decir, he viajado extensamente por el Donbass. Cuando miras todas las encuestas de opinión antes de 2014 y desde 2014, no es fácil confiar en ellas en ninguno de los lados. Sin embargo, había un apoyo abrumador para la autonomía local. También había apoyo para el estatus oficial del idioma ruso en Ucrania. Por supuesto, el ruso no debería ser el idioma oficial de Ucrania. Ese debería ser el ucraniano. Pero existe la creencia de que el idioma ruso debería ser protegido. Entonces, es probable que las tropas rusas, posiblemente disfrazadas, estén luchando en el Donbass. Pero también es innegable que la rebelión de 2014 tuvo un serio apoyo local. De manera similar, la intervención rusa en Crimea también tuvo apoyo local. Quería preguntarte sobre el referéndum de 2014 en Crimea. Se llevó a cabo bajo circunstancias muy sospechosas, y Rusia no salió bien parada. Es fácil descartarlo como una fabricación. Sin embargo, en tu opinión personal, si este referéndum se hubiera llevado a cabo de acuerdo con los estándares internacionales, con supervisión y acuerdo de todas las partes, ¿crees que la mayoría de los crimeos aún habrían votado para unirse a Rusia? En mi opinión, sí, sin duda. Por cierto, esta idea ha sido propuesta por Tom Graham, un exdiplomático estadounidense, y otros. Sugieren que deberíamos intentar resolver todas las disputas territoriales actuales en Europa basándonos en la democracia local. En otras palabras, deberíamos consultar a la población local a través de un referéndum supervisado internacionalmente, supervisado por las Naciones Unidas, para entender sus puntos de vista. Mencionaste que estos lugares son títeres rusos. Esta es una creencia común sobre Abjasia y Osetia del Sur, pero no es del todo precisa. La población abjasia, incluyendo a los abjasios étnicos, rusos y armenios, están unidos en su apoyo a la independencia de Georgia. But also the Russian and Armenians there were absolutely united in support of independence from Georgia. Es interesante que Nagorno-Karabaj no se mencione comúnmente como un títere ruso, a pesar de que los pacificadores rusos también han intervenido allí. Me refiero específicamente a Nagorno-Karabaj. Esta región también podría ser representada, y a veces se representaba en Occidente, como Rusia expandiendo su imperio. Sin embargo, no escuchamos mucho sobre Nagorno-Karabaj y su ilegitimidad en este contexto. Creo que esto no tenía nada que ver con los estándares occidentales de legalidad o democracia. En cambio, estuvo influenciado en gran medida por la diáspora armenia en Francia y América.
Cuando trabajé como periodista, me sorprendió la diferencia en la simpatía de los periodistas occidentales por los armenios en comparación con su rechazo automático de los abiasios y los osetios como meros títeres de Rusia. Esto se debió principalmente a la afinidad étnica. Creo que podemos estar de acuerdo en que si el principio de autodeterminación local se tomara en serio en Europa, y en Europa occidental en particular, tendríamos un mapa completamente diferente. Este mapa incluiría a Cataluña y al País Vasco. Probablemente también se incluiría a Escocia. En cuanto a Kosovo, probablemente permanecería tal como está. En Israel, habría un cambio significativo debido a la población palestina local. Entonces, no soy muy optimista. Me encantaría ver una solución democrática para el conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, no veo que eso suceda pronto. Lo principal en términos realistas es que deberíamos ofrecerle a Rusia un acuerdo basado en estándares comunes. La situación es similar a Serbia y Kosovo. Serbia no va a reclamar Kosovo. Si lo hace, conducirá a otra crisis masiva con Occidente. Es imposible que Serbia reclame Kosovo sin una limpieza étnica significativa. Por otro lado, Mitrovica, el área serbia de Kosovo, debería volver a Serbia. No hay duda al respecto. Si aceptas una solución democrática allí, aceptaremos una solución democrática para Crimea, Abjasia, Osetia y Donbass. En mi opinión, una gran mayoría en Donbass favorecería la autonomía garantizada dentro de Ucrania. A large majority in the Donbass for guaranteed autonomy within Ukraine, but it has to be completely guaranteed. Tiene que haber un acuerdo completamente garantizado y de hierro fundido. Es desafiante determinar las opiniones actuales porque ha habido una acción significativa dentro de Ucrania. Esta acción está dirigida a suprimir a los partidos y políticos prorrusos. Cuando viajé allí anteriormente, había un fuerte apoyo en el este y sur del país por una Ucrania federal. En esta configuración, las regiones tendrían derechos comparables a los de los estados alemanes. Tendrían un control considerable sobre los asuntos locales, incluyendo el idioma. La narrativa de los medios occidentales de que esto es una lucha de la democracia contra el autoritarismo es, en el mejor de los casos, solo una parte de la historia. The line of the Western media that this is a struggle of democracy against authoritarianism is, to put it mildly, only part of the story. ¿Por qué esta solución no ha surgido durante los últimos 30 años de Ucrania federal? Ha habido impulsos significativos para ello, incluyendo de fuentes externas. Por ejemplo, Minsk I y Minsk II prescribieron la federalización y la autonomía local, pero estas no se implementaron. ¿Por qué es eso? Esto se puede observar en todo el mundo postcolonial. Los gobiernos anticoloniales que sucedieron a los franceses y británicos adoptaron sus métodos de gobierno. Estos métodos eran altamente centralizados, altamente autoritarios y basados en la policía. Por supuesto, también se puede entender esto porque en un nuevo Estado existe un miedo significativo a la desintegración. Naturalmente, la tendencia es centralizar la autoridad y mantenerla en el centro. Sin embargo, el problema surge en el caso de Ucrania. Esta centralización se ha entrelazado, en menor medida antes de 2014, pero mucho más desde entonces, con un programa de nacionalismo étnico. Este programa promueve la ucranianización étnica e incluye movimientos para abolir el idioma ruso dentro de Ucrania. I mean, the Ukrainian state is so weak, and so much of the Ukrainian population speaks Russian, that so far, in practical terms, these have not. Por cierto, el Estado ucraniano es tan débil y una gran parte de la población ucraniana habla ruso. Hasta ahora, estos factores no han tenido implicaciones prácticas significativas. Sin embargo, las implicaciones a largo plazo son claras. Esta fue una razón por la cual, después de 6 años de observar a Ucrania y apoyar al Donbass sin aumentar significativamente la presión sobre Ucrania, Rusia intensificó enormemente su presión el año pasado. Ahora, hay un gran número de tropas rusas desplegadas en la frontera. Moscú siempre ha asumido que, a largo plazo, los ucranianos se darían cuenta de que no podrían unirse a la OTAN o a la Unión Europea.
in the long run, the Ukrainian people were going to realize they weren't going to get into NATO, they weren't going to get into the European Union. Entonces, ¿por qué no llegar a un acuerdo razonable con Rusia en lugar de volver a unirse a la Unión Soviética? Esta confianza también se basaba en la creencia de que existen estrechos lazos culturales entre muchos ucranianos y rusos. Esta creencia fue expresada por Putin en un ensayo el año pasado. Mencionó que estos lazos no son prevalentes entre todos los ucranianos, especialmente no entre aquellos en Ucrania occidental. Sin embargo, son significativos entre muchos debido a factores como el idioma, el matrimonio mixto y la historia compartida. Pero cuando Moscú comenzó a creer que las políticas ucranianas podrían erosionar potencialmente esta base cultural en una generación, decidieron que era hora de tomar una postura. Esta fue una de las razones por las que decidieron afirmarse. ¿Por qué no podemos escapar de esta narrativa de Rusia como el enemigo? Cualquiera con un entendimiento razonable de la historia europea sabe que siempre ha habido tensión y una relación de ida y vuelta. Rusia es indudablemente parte de Europa. ¿Por qué no se pudo realizar la visión de Gorbachov de una casa europea común? ¿Hay alguna forma de avanzar con esta crisis? ¿Podemos salir de esta crisis hacia una estructura de seguridad europea común que Rusia está realmente exigiendo? Esto me recuerda lo que hizo la Unión Soviética, que finalmente llevó a la CSCE. Esta fue una idea soviética que se implementó a través de partes neutrales, luego se negoció comúnmente. Se convirtió en una solución europea para un problema europeo. ¿Tienes algún pensamiento sobre esto? Well, in the 1990s, Russia... En la década de 1990, Rusia se volvió tan débil que, francamente, Occidente decidió que no importaba. Creían que podían hacer cualquier cosa y las objeciones de Rusia no contarían. Por supuesto, esto siempre fue en parte un error. Como he dicho a menudo, el verdadero poder geopolítico en el mundo no es absoluto. Es local y relativo. En otras palabras, es el poder que un país está dispuesto y es capaz de ejercer sobre un tema en particular o en un lugar específico. Esto es relativo a lo que otra potencia es capaz de hacer, pero también está dispuesta a ejercer. En muchas ocasiones, puede parecer inconcebible imaginar que Pakistán y América son iguales o que Pakistán es superior a América. Sin embargo, en el sur y este de Afganistán, Pakistán tiene más poder que América. Esto se debe a que Pakistán está geográficamente presente allí, tiene un interés significativo en esa sociedad y siempre estará en las fronteras de Afganistán. Pakistán también tiene una influencia económica sustancial sobre Afganistán. Como hemos visto, Pakistán está dispuesto a correr enormes riesgos por lo que considera sus intereses vitales en Afganistán. La situación es diferente con Rusia. Incluso en la década de 1990, Rusia tenía más poder real en el terreno en partes de Ucrania y en el Cáucaso que el que tenía Occidente. Even in the 1990s, Russia had more real power on the ground in parts of Ukraine and in the Caucasus than the West did. And in the end, al final, hablando como realista, todo se reduce a la prueba más antigua y clara del interés vital de un país. Esta prueba es si un país está preparado para luchar por estos intereses en última instancia. Rusia ha demostrado que está dispuesta a luchar por sus intereses vitales en la antigua Unión Soviética. En las últimas semanas, hemos declarado clara y abiertamente que no estamos preparados para luchar. No estamos dispuestos a enviar tropas para defender a Ucrania. Esto significa que Rusia está en una posición superior. Sin embargo, esto no significa que Rusia haya decidido invadir Ucrania. Pero si lo hace, la OTAN no irá a la guerra. NATO will not go to war. But the West has been
Occidente ha estado enfatizando que está reforzando sus tropas en territorio de la OTAN. También está enviando tropas británicas a Polonia. Se habla mucho de que los estados bálticos tienen miedo y están aumentando su seguridad y preparación. Por lo tanto, hay cierta confusión sobre lo que significaría un ataque a Ucrania para la OTAN. Incluso si los tanques rusos llegaran a avanzar hasta PF, no implicaría necesariamente un ataque al territorio de la OTAN. No, it wouldn't. And frankly, if it did, which it doesn't. Francamente, si Rusia tuviera una intención seria de atacar a estos países, lo cual no tiene, el número de tropas que hemos enviado para defenderlos sería lamentablemente insuficiente. Si miras los números, Gran Bretaña ha enviado un batallón. Dinamarca ha enviado 2 aviones. Holanda ha enviado una fragata. Estados Unidos ha prometido enviar 8.500 tropas, pero creo que solo se han enviado 5.000 hasta ahora. Estos números no detendrían al ejército ruso. Sin embargo, el punto es que Rusia no tiene intención de atacar estos lugares. Por lo tanto, hay un elemento de pura teatralidad en la respuesta de la OTAN. Pero de alguna manera, esta es la razón por la que la crisis actual se adapta tan bien a nuestra élite de seguridad tradicional. Es porque refleja el escenario de la Guerra Fría en Europa. Por supuesto, no es lo mismo que el escenario de la Guerra Fría en África o partes del sudeste asiático. Nos jactamos de nuestra firmeza contra la amenaza oriental. Sin embargo, hacemos esto con la creencia arraigada de que nunca tendremos que luchar realmente. Desde la perspectiva de la OTAN, esta es una confrontación ideal. Esto se debe a que la OTAN no es una alianza diseñada para luchar. Es una alianza de seguridad, no una alianza de combate. Siempre que ha intentado luchar desde el final de la Guerra Fría, los resultados han sido menos que ideales. Ya sea que América se haya hecho cargo y haya dejado a la OTAN de lado, como en Kosovo y Libia, o la contribución de la OTAN ha resultado en un fracaso decepcionante, como en Afganistán. Entonces, de alguna manera, esto es algo así como una actuación teatral. Entonces, en tu opinión, ¿qué es más importante en esta crisis? ¿Es disuadir a Rusia o educar a las personas que conforman la alianza de la OTAN? A menudo escuchamos desde Washington, y está claro que gran parte de su comunicación está dirigida al consumo local, ¿verdad? Varios intereses significativos contribuyen a mantener la OTAN y su importancia percibida como una fuerza esencial. En primer lugar, está el miedo entre los europeos de tener que defenderse por sí mismos. Este miedo se amplificó enormemente por el fracaso en Bosnia a principios de los 90. También existe una creencia arraigada y probablemente precisa de que Europa no está dispuesta a tomar las medidas necesarias para garantizar su propia seguridad. Sin embargo, el mejor curso de acción sería que Europa negociara un acuerdo con Rusia. En ese escenario, no habría amenaza para la seguridad de la OTAN desde el este. Pero incluso cuando hablas en privado con funcionarios europeos más honestos, te dirán que no es así. Algunos incluso podrían decir que no se trata de Rusia en absoluto. Otros dirán que no se trata solo de Rusia. También mencionarán que si estallara una nueva guerra en los Balcanes y los estadounidenses no intervinieran, Europa volvería a fracasar estrepitosamente en contenerla. Y por supuesto, hay una situación única con Francia. Francia ha dependido cada vez más de los Estados Unidos para mantener su esfera de influencia en África Occidental. Esto es para contrarrestar el auge del islamismo. Dado que el apoyo europeo ha sido insuficiente allí sin el respaldo estadounidense, Francia no podría sostener esa campaña. Bueno, ya está fallando. Los europeos creen que América necesita permanecer en Europa, y la OTAN es la fuente de este compromiso. Los estadounidenses, por otro lado, creen que la OTAN es la mejor plataforma posible para el poder geopolítico estadounidense en las partes occidentales de Eurasia y el Medio Oriente.
Esto se debe a que América domina la OTAN y al final, la OTAN hará lo que América diga. Francia y Alemania ocasionalmente se resistirán a esto en casos extremos, pero esto no sucede a menudo. Naturalmente, la OTAN es crucial, actuando como una pista de aterrizaje. Las bases estadounidenses en Europa son críticas para la proyección de poder de América, particularmente en el Medio Oriente y el norte de África. Potencialmente podrías lograr esto a través de acuerdos bilaterales con países europeos. Sin embargo, la OTAN crea una impresión algo engañosa de una alianza de iguales, lo cual es una representación poco realista de Europa. Por otro lado, si países como Italia, Alemania y Gran Bretaña simplemente albergaran bases estadounidenses, parecería más una relación de dependencia neocolonial o cuasi imperial. Este también es un factor significativo dentro de Europa. Existen intereses de las élites de seguridad de la OTAN y sus ramas que están presentes en cada país. Estas élites tienen una influencia significativa en los medios de comunicación. Los periodistas occidentales a menudo reimprimen su información sin ninguna crítica. Desde la perspectiva de los soldados alemanes, oficiales, daneses y otros, la OTAN garantiza el empleo. La OTAN en sí es un proveedor masivo de empleos para los burócratas militares. Sin embargo, es una alianza que no participa en combates y probablemente no lo hará en el futuro. Esto es ideal para un soldado que realmente no quiere luchar. Eras periodista. Como periodista, ¿cuál es tu opinión sobre cómo el periodismo está manejando actualmente este tema? ¿Te han buscado grandes medios de comunicación para entrevistas? ¿Has notado que este punto de vista está ampliamente representado en los principales medios de noticias? Un poco. Quiero decir, ¿por qué? Bueno, comencemos desde el principio. El primer problema es la falta de historia. Para entender la posición de Rusia, recientemente escribí un ensayo para la revista británica Prospect. En este ensayo, señalé las similitudes entre las experiencias postimperiales de los países de la antigua Unión Soviética y las de los imperios francés, británico y otros. Estas experiencias a menudo resultan en interminables disputas territoriales y conflictos, similares a lo que sucedió con el Imperio Otomano. Sin embargo, la mayoría de los periodistas no son historiadores y no tienen tiempo para profundizar en estas complejidades. Yo era inusual en este sentido como periodista que había sido previamente formado como historiador. Entonces, tiendes a aceptar narrativas simples. También está la narrativa antirrusa de la Guerra Fría. Varios periódicos y grupos de interés han trabajado duro para mantener viva esta narrativa. Esto ha estado sucediendo desde la caída de la Unión Soviética. Cada queja de Rusia, ya sea justificada o no, es parte de esta narrativa. Estas quejas podrían ser sobre la privación de derechos de los hablantes de ruso en los estados bálticos o la guerra de Chechenia. También hay pequeñas disputas territoriales en el Cáucaso. Estas disputas son similares a los pequeños desacuerdos territoriales en África u otros lugares. Cada uno de ellos fue exagerado por secciones de los medios occidentales. Esto comenzó en 1991 como un intento de restaurar la Unión Soviética. Esto se percibió como correcto, y a menudo se leía que la expansión y el imperialismo están en el ADN ruso. La creencia de que un intento de reconstruir la Unión Soviética es inevitable fue ampliamente aceptada, y muchos periodistas compraron esta idea y continúan haciéndolo. Además, es importante reconocer que el régimen de Putin es, en muchos aspectos, muy desagradable. Ha hecho muchas cosas desagradables tanto interna como externamente. Con extrema estupidez, brutalidad e incompetencia, también ha recurrido a asesinar a sus oponentes en el extranjero, particularmente en Europa Occidental. Esto es obviamente una ofensa contra nuestra soberanía y el derecho internacional.
doing this, and America uses we use assassination. I mean, it's in public, of course, but we Ahora, use por supuesto, los rusos responden bien, pero ignoramos a Arabia Saudita. Y sabes, América utiliza lo que nosotros usamos, asesinatos. Quiero decir, es de conocimiento público, pero usamos asesinatos y América utiliza ataques con drones. Bueno, está bien, pero ¿realmente quieres parecerte a Mohammed bin Salman? Y esto es Europa, para ser franco. Creo que es muy interesante que Europa tolere cosas desagradables en otras partes del mundo por muy buenas razones. Sin embargo, tenemos muchos más problemas cuando estas cosas suceden en nuestro territorio. Inclined to take a much, calmer and more restrained view of this. But in America, entonces, está claro que el régimen de Putin se ha vuelto significativamente impopular entre muchos liberales occidentales. Bajo diferentes circunstancias, estos liberales podrían tener una perspectiva más relajada y moderada. El verdadero problema fue la combinación de Trump y los intentos rusos finalmente mínimos para influir en las elecciones de 2016. A pesar de numerosos intentos por parte de los investigadores estadounidenses, no han logrado demostrar un papel significativo de Rusia en la manipulación de las elecciones o de Trump. Por otro lado, el equipo de Hillary Clinton intentó fabricar pruebas para retratar a Trump como un agente ruso. Estos intentos son claramente visibles, pero los medios tienden a ignorarlos. Sin embargo, ves, los partidarios del Partido Demócrata en América se volvieron patológicamente antirrusos a partir de 2016. Pero subyacente a esto hay un hecho que también es evidente a veces en Europa. No pueden soportar admitir dos cosas. Primero, no una mayoría, pero casi el 50% del pueblo estadounidense en 2016 y el 47% en 2020 votaron por Trump. Los demócratas ganaron el voto popular, pero no por un gran margen. Esto es algo que los liberales estadounidenses simplemente no pueden soportar admitir. No pueden aceptar que su propio país esté tan profundamente dividido. No pueden soportar el hecho de que muchos de sus conciudadanos estén realmente enojados con el sistema actual. Estos ciudadanos detestan tanto a los demócratas que votarían por alguien como Trump. Sin embargo, el segundo punto es que la razón por la cual 3 de las últimas 5 elecciones presidenciales de Estados Unidos han sido ganadas por los republicanos con una clara minoría del voto popular no tiene nada que ver con Rusia. Está relacionado con las anticuadas disposiciones del siglo XVIII de la Constitución de Estados Unidos. Pero, la Constitución de Estados Unidos se considera sagrada. No está abierta a críticas. Además, incluso si la criticas, no puedes cambiarla. Los requisitos constitucionales para enmendar la Constitución son imposibles bajo las circunstancias actuales. Por lo tanto, es mucho más fácil decir o creer que nada de esto tiene realmente que ver con América en absoluto. Todo se trata de Putin y su manipulación, lo cual es francamente ridículo. Pero, ya sabes, cuando las personas no pueden enfrentar la verdad. Lo que me asusta mucho son las fallas internas de las democracias occidentales, no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa. Tenemos muchas de ellas. Estas fallas a menudo conducen a externalizar todo este dolor y culpar a los enemigos, específicamente a Rusia y China. Ambas acciones son altamente peligrosas. Esto me lleva a la pregunta de cómo estabilizar o al menos desactivar los puntos de disparo que podrían convertirse en estos nuevos Sarayevos. En el Pacífico, está claro que Taiwán podría desencadenar algo absolutamente horrible. Mientras tanto, en Europa, Ucrania y Georgia son actualmente puntos críticos. Esto me lleva a mi próximo punto.
Tengo esta red centrada en la neutralidad. Para personas como yo que estudian la neutralidad, es obvio que Ucrania es el ejemplo perfecto de un Estado que podría beneficiarse de ella. Si decidieras hacer lo que hemos hecho durante 200 años a otros países como mi país natal, Suiza y Austria, podrías poner a Ucrania de nuevo en el camino correcto. Solo neutralízala y federalízala. Ahora, ¿cuáles son tus pensamientos sobre una Ucrania neutral? Macron parece reconocer esta idea ahora. Está hablando de la finlandización de Ucrania, que creo que es el término incorrecto. Pero podemos discutir eso más tarde. La otra pregunta es, ¿crees que puede suceder? ¿O crees que las estrellas políticas no se están alineando? Yo apoyo firmemente esto mismo. He escrito repetidamente en apoyo de la neutralidad. Este fue un punto que hice en mi libro de 1999. Además, he criticado a Rusia bastante fuertemente por su comportamiento, no solo a Occidente. Sin embargo, no creo que sea posible que nuestros gobiernos, especialmente los Estados Unidos, cambien su postura. Se han acorralado con su retórica. No creo que puedan revertir su posición. Sin embargo, creo que todavía es posible que puedan aceptar una moratoria sobre la membresía de Ucrania en la OTAN. Esto no sería un sacrificio ya que, como mencionaste, Ucrania no va a entrar en la OTAN de todos modos. Entonces, ¿por qué no simplemente decir, mira, esto se retrasará 20 años mientras intentamos resolver todos los problemas que lo rodean? Por supuesto, hay un argumento lógico de que Ucrania no puede unirse a la OTAN mientras esté en guerra con los separatistas respaldados por Rusia en Donbass. Entonces, intentemos resolver esta guerra y los problemas políticos allí y en otros lugares con Rusia. Luego, podemos revisar este problema en 20 años. Sin embargo, lo cierto es que creo que este libro reciente en realidad trataba sobre el cambio climático y el Estado-nación, que se publicó el año pasado. Estoy bastante seguro de que en 20 años, y definitivamente si consideras todas las predicciones para dentro de 30 años, los impactos del cambio climático ya habrán empeorado significativamente. No se trata tanto de los efectos físicos directos en Occidente, sino más bien de los impactos en las sociedades más débiles y vulnerables, como las de África Occidental. Además, todos estos problemas con Rusia, y posiblemente incluso con China, comenzarán a verse en su verdadera luz. Su verdadera importancia en términos históricos es menor. Hubo un problema técnico con la comunicación aquí. Sin embargo, creo que es una buena oportunidad para concluir la entrevista. Me gustaría preguntarte algo. Hemos visto movimientos de neutralidad en Ucrania en el pasado. Estos movimientos existieron en la década de 1990 y continuaron hasta 2014, dependiendo de qué gobierno estuviera en el poder. Bajo Petro Poroshenko, esto se revirtió. Pero, señor, Zelensky a menudo es retratado como un forastero, un comediante que entró en la política. Algunos, como Steve Wolf, han sugerido que el actual impasse podría resolverse si los ucranianos y su gobierno declararan neutralidad. Esto podría iniciar el proceso. Curiosamente, los rusos, en sus dos tratados de borrador con Croacia, no usaron explícitamente la palabra neutralidad. Lo describieron sin nombrarlo. Entonces, ¿existe una forma de avanzar para trabajar con Ucrania hacia la elección de una solución neutral para ellos mismos? Creo que una mayoría de ucranianos probablemente estaría de acuerdo con eso. Es importante destacar que tanto Poroshenko como Zelensky fueron elegidos en plataformas que buscaban aliviar las tensiones con Rusia y encontrar algún tipo de compromiso. Con el tiempo, a medida que se vuelve claro para los ucranianos que no hay ninguna posibilidad de unirse a la OTAN, creo que cada vez más ucranianos aceptarán esta idea. Esto también daría a los ucranianos más control sobre sus propios asuntos. Como mencionaste, esta sería una declaración hecha por Ucrania. Sin embargo, esto también significaría que Ucrania ya no sería un peón en la confrontación geopolítica este-oeste, como lo es actualmente.
geopolitical confrontation. The problem is, though, that El problema es que tanto Poroshenko como Zelensky se encontraron en constante peligro de ser derrocados. Esta amenaza provenía de nacionalistas radicales que controlan una parte significativa de las Fuerzas Armadas. Estos nacionalistas también demostraron en 2014 que tienen un poder considerable en las calles. Me temo que esta podría ser una razón por la cual Occidente no ha presionado a Ucrania para implementar el acuerdo de paz de Minsk. Temen que tal presión podría llevar al derrocamiento del gobierno ucraniano por fuerzas de derecha. Si eso ocurriera, jugaría directamente a favor de Rusia. Esto se debe a que Ucrania quedaría completamente aislada en ese punto. Sin embargo, esperaría que los gobiernos europeos racionales pudieran comunicar esto a los ucranianos. Desafortunadamente, el gobierno alemán, donde el ministro de Exteriores ejemplifica lo que Max Weber se refería como una ética juvenil, es preocupante. Esta es una política ética fingida con absolutamente ninguna voluntad de luchar por Ucrania, pero se basa completamente en la ética declarativa. Francia, como mencioné, depende en gran medida de los Estados Unidos en África Occidental. Como hemos observado durante los últimos 7 años e incluso más atrás hasta 2007 cuando se introdujo por primera vez el concepto de membresía de Ucrania en la OTAN, los gobiernos franceses han estado algo dispuestos a resistir las políticas estadounidenses más agresivas. Sin embargo, nunca han estado dispuestos a comprometerse completamente. Como he dicho anteriormente, Macron podría resolver toda esta crisis con 4 simples palabras: no, GD. Esencialmente, solo necesita decir no. Francia no cree que tengamos ninguna posibilidad de defender a Ucrania. Por lo tanto, declaro en nombre de Francia que vetamos la membresía de Ucrania en la OTAN y continuaremos haciéndolo. Creo que esto sería suficiente para poner fin a la crisis actual. Por supuesto, no resolvería los problemas más profundos. Sin embargo, alguien en Europa necesita considerar seriamente la seguridad europea. En lugar de buscar constantemente protección de los Estados Unidos, sobre lo cual estoy cada vez más escéptico acerca de su preocupación por la seguridad europea. Parece más centrado en el poder estadounidense. Se podría argumentar que eso es lo que un gobierno estadounidense debería hacer. Pero si América va a priorizar su dominación global, Europa necesita centrarse en su propia seguridad. Mi preocupación es que simplemente no somos capaces de hacerlo. Pregunta final. ¿Cuál crees que será el efecto de la crisis actual en otros desarrollos, particularmente en China? Bueno, como he afirmado a menudo, una parte significativa de la política de Estados Unidos durante los últimos 20 años en el Medio Oriente y Europa podría haber sido diseñada en Beijing. Esto se debe a la medida en que sirve a los intereses de China. Más importante aún, si Europa decide cortar su suministro de gas ruso debido a las sanciones, mejorará enormemente la seguridad energética de China. China entonces podrá obtener toda su energía por tierra desde Rusia, en lugar de por mar desde el Medio Oriente. Estas son rutas que América puede bloquear en caso de guerra. Por lo tanto, esto sin duda fortalecerá a China. Quiero decir, tengo otro miedo. Está relacionado con el creciente énfasis en la seguridad energética. Me preocupa que esto pueda asestar un golpe severo a la lucha contra el cambio climático. Ya hemos presenciado múltiples fracasos en los esfuerzos de Europa para combatir el cambio climático. Ahora, la conversación en América está cambiando. La gente está diciendo que necesitamos olvidarnos de la energía verde y las acciones para reducir el cambio climático. Argumentan que lo único que importa ahora es asegurar la energía contra Rusia. Me temo que esto podría impactar negativamente en la lucha contra el cambio climático. Creo que nuestros descendientes, dentro de 100 años, no nos perdonarán por esto. Imagina a un historiador dentro de un siglo reflexionando sobre el pasado. Podrían decir que todos en Occidente estaban de acuerdo en que Ucrania no podía unirse a la OTAN. Sin embargo, continuaron entreteniendo la idea de que Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN. Esto llevó a una enorme crisis internacional. Durante meses, el cambio climático fue completamente ignorado.
Podrían cuestionar nuestra cordura. Creo que nos verán como vemos a nuestros antepasados antes de 1914. Podrían preguntar cómo pudimos haber sido tan increíblemente imprudentes. Casi todos los conflictos europeos de los últimos cientos de años parecen completamente absurdos cuando se ven desde una perspectiva más amplia. Creo que este actual no es diferente. Sinceramente espero que podamos desactivarlo. Supongo que, en el núcleo del pensamiento realista, está la idea definitiva de que el hombre es un ser imperfecto. No deberíamos esperar la perfección humana. Como historiador, siempre espero que aprendamos de la historia. Sin embargo, continuamente me encuentro decepcionado. Sí, pero cuando miramos la historia, es poco probable que lo hagamos porque no somos muy buenos en ello. Nos cuesta aprender. De todos modos, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por compartir tus ideas. Espero hablar contigo de nuevo pronto. Y continuaremos trabajando por la neutralidad. Hagámoslo. Muchas gracias. Que tengas una buena tarde. Adiós. Bye bye.